Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 1, Lógica Proposicional de Matemática Básica. Recordemos los temas que ya hemos desarrollado. Hemos visto el concepto de proposición, cómo se puede clasificar una proposición, operaciones lógicas entre proposiciones, cómo se construye la tabla de verdad de una proposición, las propiedades que cumplen las operaciones lógicas, las cuales las hemos aplicado para reducir proposiciones, y también hemos visto el concepto de razonamiento válido y también el de reglas de inferencia. Veremos ahora los métodos formales de demostración para un razonamiento válido. En el caso de tener un razonamiento válido, para construir la demostración formal del mismo, vamos a utilizar una tabla integrada por dos columnas. En la primera columna se colocan las proposiciones verdaderas y en la segunda columna los motivos o razones por las cuales afirmamos que dichas proposiciones son verdaderas. Veremos dos métodos de demostración formal para razonamientos, el método directo y el método indirecto. En el método indirecto partimos de la verdad de las premisas o hipótesis y debemos llegar a la verdad de la conclusión o tesis. Es decir, que a partir de las premisas y a través de un número finito de pasos, vamos a llegar a la conclusión o tesis. En cada uno de estos pasos que integran la demostración, podemos aplicar las premisas, las reglas de inferencia, equivalencia de proposiciones y demás propiedades vistas en esta unidad. Veamos algunos ejemplos donde vamos a demostrar, aplicando el método directo, razonamientos válidos. En el primer caso tenemos un razonamiento que está integrado por tres premisas, A entonces R, no R o S, y la conclusión del mismo es S. Como vamos a aplicar el método directo, construimos una tabla donde en la primera columna colocamos las proposiciones verdaderas y en la segunda columna las razones por las cuales dichas proposiciones son verdaderas. Como nosotros la única información que tenemos son las premisas que siempre son verdaderas, comenzamos nuestro razonamiento escribiendo una premisa. ¿Cuál premisa escribimos? Aquella que contenga una sola letra, es decir, que sea una proposición simple, o bien una premisa que tenga una conjunción. En nuestro caso, en el conjunto de premisas hay una proposición simple que es A, entonces comenzamos la demostración escribiendo la premisa A. A continuación, en el conjunto de premisas vamos a buscar alguna de ellas que contenga la letra A. En nuestro caso es la premisa 2. Entonces, en el segundo paso de la demostración, escribimos A, entonces R como proposición verdadera y el motivo es que es una premisa. Entre estas dos proposiciones veamos si podemos obtener alguna conclusión entre ellas. Estamos en presencia de un condicional que es verdadero por ser premisa y sabemos que el antecedente es verdadero. Luego, si recuerdan, podemos aplicar la regla del modus ponens que nos asegura que el consecuente es verdadero. Entonces, si aplicamos modus ponens en el paso 1 y 2, obtenemos como verdadera la proposición R. Recordemos que tenemos que llegar a la conclusión que es S. Bien, como tenemos información de nuestra letra R, de nuestra proposición R, mejor dicho, veamos si en el conjunto de premisas que no hayamos usado hay alguna premisa que contenga la letra R, precisamente la tercera, y la vamos a escribir a continuación, y veamos qué información podemos obtener de las proposiciones escritas en los pasos 3 y 4. Tenemos una disyunción que es verdadera por ser premisa. Sabemos que nuestra proposición R es verdadera, entonces no R va a ser falsa. Luego, si ustedes recuerdan, existe la regla del silogismo disyuntivo que nos dice que la otra proposición, en nuestro caso S, tiene que ser verdadera. Entonces, si aplicamos silogismo disyuntivo en el paso 3 y 4,
obtenemos que la proposición S es verdadera y precisamente es la conclusión de nuestro razonamiento. Entonces, por el método directo, a partir de la verdad de las premisas, hemos llegado a la verdad de la conclusión. Ahora tenemos que demostrar el razonamiento 2 que está expresado en lenguaje corriente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir este razonamiento en lenguaje simbólico. Entonces lo primero que hacemos es leerlo. Dice, si la nafta aumenta, disminuye la circulación de automóviles. Si disminuye la circulación de automóviles, entonces aumenta la venta de bicicletas. Aumentó la nafta, por lo tanto aumenta la venta de bicicletas. Este procedimiento ya lo sabemos hacer, tenemos que asignarle un nombre a cada una de las proposiciones que lo integran y si efectuamos este procedimiento vemos que el razonamiento es de la forma P entonces Q, Q entonces R, P y la conclusión es la proposición R. Este razonamiento nos dice el enunciado que es válido, entonces lo vamos a demostrar por el método directo porque así nos han pedido. Recordemos que debemos comenzar nuestro razonamiento con proposiciones verdaderas. Comenzamos mirando el conjunto de las premisas, vemos si hay alguna proposición simple o alguna proposición que sea una conjunción. En nuestro caso tenemos una proposición simple que es P, comenzamos con ella. Luego buscamos en el conjunto de premisas otra proposición que contenga la letra P, podríamos usar la primera. Entonces escribimos P entonces Q, que es verdadera por ser una premisa. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un condicional que es verdadero y sabemos que el antecedente es verdadero. Entonces podemos aplicar la regla de inferencia modus ponens que nos asegura que el consecuente, en este caso Q, es verdadero. Entonces, si aplicamos modus ponens en los pasos 1 y 2, obtenemos que la proposición Q es verdadera. Todavía no hemos llegado a la conclusión del razonamiento que es R. Entonces, nos fijemos en el conjunto de premisas, alguna de ellas tiene que contener a la letra Q y que no hayamos usado. Entonces podemos usar la segunda premisa y escribimos Q entonces R. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un condicional que es verdadero y sabemos que el antecedente es verdadero. Entonces nuevamente podemos aplicar modus ponens y obtendremos que nuestra proposición R también es verdadera. Entonces, si aplicamos modus ponens en los pasos 3 y 4, podemos asegurar que R es verdadera y precisamente R es la conclusión de nuestro razonamiento. Entonces, por el método directo hemos demostrado que de la verdad de las premisas obtenemos la verdad de la conclusión. Nuestro tercer ejemplo, hay un razonamiento que tiene tres hipótesis o premisas. Ellas son A entonces P y R, no R o S. Y la conclusión es S. Lo tenemos que demostrar aplicando el método directo, entonces vamos a construir la tabla y comenzamos, recuerden, con proposiciones verdaderas y las que sabemos que son verdaderas son las premisas. Busquemos si hay alguna premisa que sea una proposición simple y vemos que la primera de ellas, A, es una premisa simple. Entonces comenzamos con ella. Luego buscamos entre las premisas si hay alguna de ellas que contenga la letra A. Entonces vemos que podemos utilizar nuestra segunda premisa que es A, entonces P y R. Ahora analicemos si de estas dos proposiciones verdaderas podemos obtener alguna información. Sabemos que hay un condicional que es verdadero por ser premisa y también tenemos información de que el antecedente de este condicional es verdadero.
Luego, si aplicamos la regla del modus ponens, podemos asegurar que el consecuente, que en nuestro caso es P y R, es verdadero. Es decir, P y R es verdadero si aplicamos modus ponens en los pasos 1 y 2. Bien, hemos llegado a que P y R es verdadero. Si ustedes recuerdan, había una regla de inferencia que se denomina simplificación, la cual asegura que si una conjunción es verdadera, entonces también lo son las proposiciones que la integran. Entonces, de P y R, si aplicamos una simplificación, tenemos como información que P y R son proposiciones verdaderas. Recordemos que tenemos que llegar a la conclusión que es S. Todavía no llegamos. Entonces, veamos si hay alguna premisa que contenga la letra P o la letra R. Precisamente la tercera, la cual todavía no la hemos usado. Entonces, en nuestro paso 6 escribimos la premisa no R o S. Entonces, estamos en presencia de una disyunción que es verdadera, una de las proposiciones que la integran es falsa, entonces necesariamente la otra será verdadera y esta regla es un silogismo disyuntivo que aplicamos en los pasos 5 y 6. Luego de la aplicación de esta regla de inferencia llegamos a S, que es precisamente la conclusión de nuestro razonamiento. Veremos ahora los métodos indirectos. Hay dos métodos indirectos, el método del contrarrecíproco, que expresa que consiste en negar la tesis y a partir de allí, mediante aplicación de premisas, propiedades y reglas de inferencia, llegar a la negación de alguna de las premisas o hipótesis. Este método no lo trabajaremos en esta asignatura, sí estudiaremos el segundo método indirecto que se denomina método por reducción al absurdo. En este método partimos de considerar verdadera la negación de la conclusión o tesis y, utilizando la verdad de las premisas o hipótesis, tenemos que llegar a una contradicción. Por lo tanto, en el método por reducción al absurdo, primero vamos a suponer la falsedad de la conclusión, es decir, negamos lo que queremos demostrar. A partir de esta suposición y utilizando las hipótesis o premisas que son verdaderas, llegar a una contradicción a través de la aplicación de reglas de diferencia y equivalencia. En consecuencia, se rechaza la negación de la tesis o conclusión, ya que fue posible llegar a una contradicción y por lo tanto se puede afirmar la conclusión deseada. Veamos algunos ejemplos en los cuales vamos a demostrar los razonamientos que ya hemos demostrado por el método directo, pero ahora aplicando el método por reducción al absurdo. El primero lo tenemos escrito ahí, entonces construimos la tabla para la demostración de este razonamiento, pero recordemos que ahora nuestro primer paso va a ser la negación de la tesis. Como nuestra tesis de este razonamiento es S, su negación es no S. Y luego continuamos aplicando el mismo procedimiento que ya vimos para el método directo. Buscamos una proposición dentro de las premisas que contenga la letra S. Entonces lo que nos conviene utilizar es la tercera premisa, que es no R o S. Con ellas obtenemos la siguiente información. Hay una disyunción que es verdadera y una de las proposiciones que la integran es falsa. Luego podemos asegurar que la otra proposición es verdadera. Por lo tanto, si aplicamos un silogismo disyuntivo en los pasos 1 y 2, podemos obtener que la proposición no R es verdadera. Recordemos que tenemos que llegar ahora a una contradicción. Una contradicción, la más sencilla de todas, recuerden, es la proposición y ella misma negada.
Por ejemplo, P y no P. Bien, todavía no vemos entre los pasos efectuados que haya una contradicción. Entonces, dentro de nuestras premisas que no hemos usado, veamos si hay alguna de ellas que contenga la letra R o no R. Precisamente la segunda premisa es la que nos conviene escribir y veamos lo que tenemos ahora. Tenemos un condicional que es verdadero, tenemos que R es falso ya que no R es verdadero y en consecuencia podemos asegurar que la proposición A es falsa. Como nosotros en nuestra tabla escribimos proposiciones verdaderas, si A es falsa, quien será verdadera es la negación de A. Y esta es la regla del modus tollens que la hemos aplicado en los pasos 3 y 4. Todavía no podemos apreciar en nuestra tabla una contradicción, entonces debemos seguir con la demostración. Tenemos información de no A, veamos si entre las premisas que no hemos usado aparece la proposición no A o A. Y lógicamente la vemos en la primera, A. A la escribimos como proposición verdadera porque es una premisa. Si vemos en el paso 5 y 6, si efectuamos la conjunción entre estas dos proposiciones, obtenemos una contradicción. Entonces, lo que ha sucedido es que si negamos nuestra tesis, utilizando las premisas y reglas de inferencia, hemos llegado a una contradicción. Luego, por el método de reducción al absurdo, podemos asegurar que la conclusión de nuestro razonamiento es efectivamente S. Trabajemos ahora con el segundo razonamiento que ya lo hemos demostrado por el método directo. Entonces construimos la tabla para nuestro razonamiento y recordemos que empezamos con la negación de la tesis. Entonces negamos S. Luego busquemos entre nuestras premisas alguna de ellas si contiene la letra S o no S. Entonces vemos que podemos utilizar la tercera premisa. Entonces escribimos no R o S como proposición verdadera y es verdadera por ser una premisa. Entonces, la información que tenemos es que hay una disyunción que es verdadera. Como no S es verdadera, S va a ser falsa, entonces necesariamente no R tiene que ser verdadera. Entonces podemos escribir que no R es verdadera y lo que hicimos fue aplicar un silogismo disyuntivo en los pasos 1 y 2. Recordemos que como estamos haciendo el método por reducción al absurdo, debemos encontrar una contradicción. Todavía no llegamos a ella, entonces veamos si alguna de nuestras premisas contiene la letra R o no R, que no hayamos usado hasta el momento. Entonces la que nos conviene usar es la premisa 2. A, entonces P y R. Es verdadera por ser premisa. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos un condicional que es verdadero. Como no R es verdadera en el paso 3, podemos asegurar que R es falsa. Luego, independientemente del valor que tenga la proposición P, esta conjunción va a ser falsa y por lo tanto necesariamente A tiene que ser falsa para que efectivamente nuestro condicional sea verdadero. Como nosotros colocamos en la columna 1 proposiciones verdaderas, quien será verdadera es la negación de A. Y lo que hemos aplicado es la regla del modus ponens en los pasos 3 y 4. Todavía no hemos llegado a una contradicción y entonces veamos si entre las premisas que todavía no hemos usado hay alguna de ellas que contenga la letra A o no A. Precisamente es la primera premisa, la escribimos y si efectuamos una conjunción entre los pasos 5 y 6, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, podemos asegurar que efectivamente la conclusión de este razonamiento es S.
Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a demostrar un razonamiento válido aplicando los dos métodos, método directo y método por reducción al absurdo, para que puedan ver cómo trabajamos con uno y otro. Entonces, nuestro razonamiento está integrado por tres premisas. E entonces B, la premisa 1, E o D, la premisa 2, no D, la premisa 3. Y la conclusión del razonamiento es B. Primero hagamos el método directo, construimos la tabla y acordémonos que en el método directo empezamos con las premisas. Fijémonos si hay una premisa que sea simple, y en nuestro caso es la premisa tercera, no D, que es verdadera por ser premisa. Busquemos ahora alguna de las premisas que contenga a la letra D o no D, y entonces las que podemos usar es la premisa 2. Entonces tenemos una disyunción que es verdadera, y como no D es verdadera, podemos asegurar que D es falsa. Luego, la información que tenemos nos permite deducir que E es verdadera, y lo que hemos hecho es aplicar un silogismo disyuntivo en los pasos 1 y 2. Recordemos que, como estamos aplicando el método directo, debemos llegar a la conclusión que es B. Nos fijemos si entre las premisas que no hemos usado hay alguna que contenga a la letra E. Sí, vemos que podemos usar la premisa 1, que es E, entonces B. Fíjense, tenemos que hay un condicional que es verdadero por ser premisa, tenemos que el antecedente es verdadero, entonces podemos asegurar que el consecuente es verdadero. Hemos aplicado un modus ponens en los pasos 3 y 4, y de esa manera llegamos a la conclusión de nuestro razonamiento. Por lo tanto, lo hemos demostrado aplicando el método directo. Si ahora a nuestro razonamiento lo demostramos por reducción al absurdo, debemos comenzar con la negación de la tesis. Como nuestra tesis es B, escribiremos no B. Luego debemos buscar en el conjunto de premisas alguna que contenga la letra B, por ejemplo, la premisa 1, que es E, entonces B. Por lo tanto, hay información de un condicional que es verdadero por ser premisa. Como no B es verdadera, podemos asegurar que B es falsa, y en consecuencia quien tiene que ser falsa también es E. Luego, dentro de las proposiciones verdaderas, podemos asegurar que no es verdadera si aplicamos un modus tollens en los pasos 1 y 2. Ahora, como estamos aplicando el método por reducción al absurdo, tenemos que llegar a una contradicción. Todavía no estamos en presencia de una, así que debemos continuar. Busquemos entre las premisas no usadas si hay alguna que contenga la letra E. Entonces nos conviene usar la segunda premisa, E o D. Tenemos una disyunción que es verdadera, una de las proposiciones que la integran es falsa, entonces necesariamente D tiene que ser verdadera, y lo que hemos aplicado es un silogismo disyuntivo entre los pasos 3 y 4. Todavía no podemos ver una contradicción entre los pasos realizados, por lo tanto debemos continuar. Nos fijemos si hay alguna premisa que contenga la letra D o a no D. Precisamente la tercera es la que podemos usar, y ahí vemos fácilmente que si efectuamos una conjunción entre los pasos 5 y 6, llegamos a una contradicción. Como hemos llegado a una contradicción, podemos asegurar entonces que se verifica que la conclusión de nuestro razonamiento es B. En el próximo ejemplo nos piden demostrar el siguiente razonamiento válido. Este razonamiento tiene dos premisas, P o Q, P entonces T, y la conclusión es T o Q. Hasta el momento hemos visto que el razonamiento se puede demostrar por el método directo o por reducción al absurdo, siempre y cuando obviamente el razonamiento sea válido.
Para el método directo comenzamos con alguna premisa y hemos establecido que es conveniente que sea una proposición simple o una conjunción. No contamos con premisas que cumplan con este requisito, por lo tanto aplicaremos el método por reducción al absurdo. Construimos la tabla y comenzamos negando la tesis. Como es la negación de una disyunción, podemos aplicar la ley de De Morgan en el paso 1. Por lo tanto, tenemos una conjunción que es verdadera y obviamente cada una de las proposiciones que la integran también lo son. Entonces podemos aplicar una simplificación en el paso 2 y obtenemos que las proposiciones no T y no Q son verdaderas. Busquemos ahora entre las premisas alguna que contenga la letra T o la letra Q. Cualquiera de los dos podemos utilizar, ya que la primera contiene la letra P y la segunda contiene la letra T. Entonces elegimos, por ejemplo, la premisa P o Q. Tenemos entonces una disyunción que es verdadera y una de las proposiciones que la integran es falsa, en este caso Q. Luego podemos asegurar que la proposición P es verdadera. Lo que hemos hecho es aplicar un silogismo disyuntivo entre 4 y 5. Ahora podemos utilizar la otra hipótesis P entonces T, ya que contiene la letra P. Tenemos un condicional que es verdadero y el antecedente también es verdadero. En consecuencia, también podemos asegurar que el consecuente, que en nuestro caso es T, también es verdadero. Y lo que hemos hecho es aplicar un modus ponens en los pasos 6 y 7. Recordemos que cuando aplicamos el método por reducción al absurdo, tenemos que llegar a una contradicción. Si observamos, en el paso 3 tenemos que no T es verdadera y también que T es verdadera. Y sabemos que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas. Por lo tanto, si hacemos una conjunción entre los pasos 3 y 8, llegamos a una contradicción. Luego, por el método de reducción al absurdo, podemos asegurar que efectivamente T o Q es la conclusión de nuestro razonamiento.